Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con un tema que sé que les va a encantar, especialmente a todos aquellos fans de las estrellas turcas que seguimos con tanto cariño. Hoy vamos a desentrañar un posible cruce entre dos nombres que resuenan muchísimo en el mundo del entretenimiento, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Han oído algo por ahí? Porque el título de nuestro vídeo de hoy es Demet Özdemir reacciona a Can Yaman, no te pases, y vamos a sumergirnos en lo que se dice, que podría haber detrás de estas murmuraciones y, lo más importante, si hay alguna verdad en todo esto. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de estas dos celebridades, al igual que yo. Sus carreras han sido meteóricas, sus papeles en series como Erkenci nos cautivaron a todos, y su química en pantalla era, bueno, indiscutible. Por eso cualquier noticia, por pequeña que sea, que los relacione de alguna manera siempre genera un revuelo tremendo. Y créanme, lo que se está comentando últimamente ha puesto a muchos con las antenas paradas. Así que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa con este tema. Ahora, ¿de qué se trata exactamente este no te pases, que parece involucrar a Demet Özdemir y a Can Yaman? La chispa de todo esto parece haber saltado a raíz de unas declaraciones, o más bien, de la ausencia de declaraciones, y de ciertos gestos que se interpretan de mil maneras diferentes. Como saben, las redes sociales son un campo de batalla de rumores y especulaciones, y el mundo de las celebridades no es ajeno a ello. Primero hablemos de Can Yaman. Él ha estado bastante activo promocionando sus proyectos más recientes, especialmente Viola come il mare y sus incursiones en el cine. Su presencia internacional se ha expandido enormemente y está en boca de todos por su trabajo y por supuesto por su vida personal, que siempre está bajo el escrutinio público. Ahora, ¿dónde entra Demet Özdemir en esta ecuación? Lo que se dice es que ante ciertas preguntas o comentarios relacionados con Can Yaman, o quizás ante la coincidencia de sus caminos en eventos o en el ámbito mediático, Demet ha tenido unas reacciones bastante, digamos, sutiles pero significativas. La frase no te pases que usamos en el título en realidad se presta a varias interpretaciones. Podría referirse a que Demet considera que se está yendo demasiado lejos con las comparaciones o las preguntas sobre Can Yaman. O en un sentido más irónico podría ser que la reacción de Demet sea tan tajante o evasiva que para algunos sea un no te pases de indiferencia o de querer cerrar capítulo. Hemos estado siguiendo de cerca las entrevistas y las apariciones públicas de Demet. Y sí, es cierto que cuando se le pregunta por Can Yaman, su respuesta tiende a ser concisa y un poco distante. No hay resentimiento obvio, pero tampoco hay esa cercanía que solíamos ver o que se esperaba después de haber compartido proyectos tan exitosos. La clave aquí está en la interpretación. Los fans, los medios y hasta los detractores buscan leer entre líneas. ¿Es simplemente profesionalismo y el deseo de seguir adelante con su carrera individualmente? ¿O hay algo más profundo, una tensión subyacente, un acuerdo tácito de no tocar ciertos temas? Por ejemplo, en una reciente aparición en un evento, a Demet se le preguntó directamente sobre Can Yaman y su éxito actual. Su respuesta fue algo así como: cada uno está en su camino y trabajando duro en sus proyectos. Le deseo éxito a todos. Una respuesta educada, estándar, pero que para algunos no dejó de ser un tanto fría. La forma en que lo dijo, el tono de su voz, o incluso una ligera mueca, pueden ser interpretados de mil maneras. Para unos, es madurez y respeto a la privacidad, para otros, es una clara señal de que el tema Can Yaman es un terreno que prefiere no pisar. Y aquí es donde entra el no te pases. Los periodistas, los fans que añoran la época de Erkenci a veces insisten. Preguntan una y otra vez, intentan provocar una reacción más emotiva. Y cuando Demet mantiene esa compostura, esa respuesta diplomática pero firme, algunos sienten que ella está diciendo, en cierto modo, no se pasen con esto, ya hemos cerrado ese capítulo. Es como si estuviera estableciendo un límite. Otra posibilidad es que esta frase se refiera a algo que Can Yaman haya dicho o hecho recientemente que haya podido incomodar a Demet. Aunque hasta ahora las reacciones atribuidas a Demet han sido más bien por cómo ella maneja las preguntas sobre Can Yaman. No hay, por lo que hemos podido verificar, declaraciones directas de Demet diciendo Can Yaman se pasó de la raya o algo similar.
La narrativa se construye más a partir de la ausencia de comentarios positivos de la contención. Piensen en esto, cuando dos actores tienen una química tan fuerte en pantalla, la gente tiende a creer que esa conexión trasciende la ficción. Y cuando por la razón que sea, esa conexión aparente se desvanece o se vuelve tensa, el público lo nota y lo analiza. La industria del entretenimiento se alimenta de estas dinámicas, de los what if y de las historias de relaciones que fluyen o se quiebran. Entonces, ¿qué hemos visto exactamente? Principalmente respuestas evasivas y profesionales cuando se le pregunta por Can Yaman. No hay declaraciones negativas, no hay ataques, solo una gestión cuidadosa de su imagen y de su espacio personal. Esto en sí mismo puede ser interpretado como una forma de reacción. Para Demet, quizás la mejor manera de lidiar con preguntas recurrentes sobre un excompañero de trabajo es mantener la calma y la profesionalidad, indicando indirectamente que no hay nada nuevo o interesante que reportar desde su perspectiva. Podríamos especular que Can Yaman, en alguna entrevista o declaración, haya hecho algún comentario que, sin ser directamente negativo, haya sido interpretado por Demet o su equipo como algo que cruza una línea. Quizás al hablar de la química que tenían, o de la fama que ganaron juntos. A veces, la forma en que se enmarcan estas conversaciones puede ser problemática. Si Can Yaman, por ejemplo, alaba su propia actuación en Erkencicus y menciona la gran química con Demet, pero Demet siente que eso se usa para revivir un pasado que ya no le interesa, podría reaccionar con un silencio o una respuesta corta para evitar que se siga alimentando esa narrativa. También es importante recordar que las carreras de ambos han evolucionado de maneras distintas. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y muy querida, con proyectos que la han llevado a explorar diferentes géneros y plataformas. Can Yaman, por su parte, ha buscado una proyección internacional más allá de las series turcas, participando en producciones internacionales. Cada uno está en su propio viaje profesional, y es natural que sus caminos, aunque hayan coincidido gloriosamente en el pasado, ahora diverjan. La interpretación del no te pases podría venir también de la perspectiva de los fans. Algunos fans de Demet, al verla constantemente preguntada por Can Yaman, podrían sentir que los medios y otros fans se pasan de insistentes y que Demet, con su actitud, está enviando un mensaje de por favor, dejen de insistir. Es un no te pases a la insistencia del público y la prensa. Por otro lado, ¿podría haber una intención oculta en las respuestas de Demet? Quizás está intentando protegerse de una imagen que ya no le pertenece, o de un capítulo que quiere dejar atrás de forma elegante. La forma en que una celebridad maneja las preguntas sobre relaciones pasadas, ya sean profesionales o personales, dice mucho de su madurez y de su estrategia de marca. Y Demet, al parecer, está eligiendo la discreción y la profesionalidad por encima de cualquier otra cosa. Entonces, resumiendo los puntos clave que hemos discutido. 1. El origen de la especulación ***. La actual dinámica de Can Yaman y Demet Özdemir en el ojo público ha llevado a rumores. 2. La reacción de Demet ***. Se interpreta principalmente de su forma de responder a preguntas sobre Can Yaman, que tiende a ser concisa, profesional y algo distante. 3. Interpretación del no te pases, ***. Esta frase se aplica de varias maneras, como Demet estableciendo un límite a la insistencia, como una señal de querer cerrar capítulo, o incluso como una reacción a comentarios de Can Yaman que hayan podido incomodarla. 4. Profesionalismo vs tensión ***. La mayoría de las interpretaciones apuntan a que Demet está optando por el profesionalismo, pero algunos fans y observadores ven una posible tensión o un deseo de marcar distancia. 5. Evolución de sus carreras Es importante recordar que ambos están en trayectorias profesionales distintas y separadas. En definitiva, no hay un bomba de declaraciones directas de Demet Özdemir atacando o criticando a Can Yaman. La reacción, si podemos llamarla así, es más sutil, una gestión de su propia imagen pública ante las preguntas recurrentes. Es la forma en que ella, con elegancia y profesionalismo, parece estar diciendo, este es mi camino ahora, y prefiero enfocarme en mi presente y mi futuro. Es fascinante cómo el público y los medios construyen narrativas alrededor de las interacciones entre celebridades. Pero al final del día, son ellos quienes deciden cómo quieren presentar su historia. Y en el caso de Demet Özdemir, parece que la historia actual se centra en su carrera y su bienestar, dejando los capítulos pasados cerrados y bien guardados. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis.
Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido aclarar un poco las cosas sobre estos rumores. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas reacciones? ¿Creen que Uedemet está simplemente siendo profesional, o hay algo más que se nos escapa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con todos sus amigos y amigas a quienes también les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!